Bien, chicos, hola a todos. Vamos a ver la clase 8 que tenía pendiente. Dice, epidemiología, datos cuantitativos. Hay que entender que esta clase yo la dejé más o menos ahí en stand-by porque en realidad nos lleva a una introducción hacia cómo nosotros debemos analizar los datos desde un punto de vista de la metodología de la investigación general, ¿ya? No es algo netamente epidemiológico. Entonces, en ese contexto, perfectamente puede ir al final de toda esta serie de clases que hemos tenido en la segunda unidad, ¿ya? Entonces vamos a dar una mirada global. Quiero que vean esta clase como un paréntesis a lo que hemos estado viendo, a ese seguimiento entre tablas de contingencia, ¿cierto? De 2x2, donde vemos medidas de frecuencia, medidas de asociación, medidas de impacto. Todo esto es un paréntesis, algo macro. ¿Ya? Es una descripción de los datos cuantitativos en una primera mirada, ¿cierto? Pero a nivel general, de la metodología de la investigación general. Por lo tanto, estas cosas debieron haberlas visto en algún momento antes, ¿ya? Bien, entonces, a modo de introducción, nosotros nos preguntamos qué es la estadística, que ya lo hemos estado conversando y vemos la importancia o relevancia que tiene en nuestra disciplina, que en este caso es la epidemiología. La estadística, por definición, viene de la palabra estado, etimológicamente deriva de este vocablo, ¿cierto? Y significa contar los bienes del Estado, ¿ya? Los inicios de esta disciplina se encuentran en la antigüedad. Las autoridades del Egipto faraónico contaban los bienes que tenían, ¿cierto? También registraban la profundidad del río Nilo en cada estación del año. Entonces ahí tenemos eh, algunas evidencias históricas que nos hablan de la importancia de tener los números a nuestro favor para hacer un análisis. Cuando Jesucristo nace en Belén, el emperador romano, ustedes lo pueden haber visto en las películas de Semana Santa probablemente, el emperador romano ordena hacer un censo para conocer el número y las características de los habitantes del imperio. Entre ellos, saber cuál es este Mesías que venía apareciendo, ¿cierto? Bien. El concepto de bioestadística en realidad tiene que ver con agregarle el prefijo vida a esta ciencia que se dedica a contar los bienes del Estado, ¿ya? O a contar bienes, en realidad, o a contar ya no bienes ni objetos, sino también personas. Entonces ahí le agregamos el concepto bio. En nuestros días, ¿qué es lo que es la estadística? Entonces, nosotros la vamos a entender como una disciplina que se ocupa de la recolección, organización y procesamiento de los datos para obtener inferencias hacia un universo cuando se observa solamente una parte del todo. Ya, eso es lo que estábamos leyendo acá, en este enunciado. En palabras simples, si tenemos que interpretar, nosotros tenemos un universo que lo podríamos graficar así. Yo extraigo, ¿cierto?, una pequeña parte de este universo, probablemente, y hago mi análisis de esa pequeña parte del universo acá, y las conclusiones que obtenga con esta pequeña porción del universo debiesen ser las mismas que yo podría obtener si hubiese analizado el universo completo, todo. ¿Ya? Esa es la lógica de la inferencia. En realidad es el concepto, la esencia de la inferencia. Es que a través de un grupo pequeño yo obtengo una conclusión que hubiese sido la misma que si hubiese evaluado al grupo grande, al grupo completo. ¿Ya? Identificar la variabilidad de un fenómeno y tratar de explicarla. Claro, en nuestro entorno día a día ocurren muchos fenómenos y nosotros en una primera instancia, bajo esta norma de la estadística o bioestadística, asumimos que ocurren por efecto del azar. ¿Sí? Pero cuando nos damos cuenta que esta variabilidad ya no es por obra del azar, entonces podemos estar infiriendo alguna tendencia, alguna asociación, alguna explicación. Esa explicación es lo que nosotros le llamamos el conocimiento nuevo que se está creando. Y por último, y no menos importante,
El tercer enunciado dice tomar decisiones bajo incertidumbre. Claro, nosotros vamos a tener siempre que tomar decisiones y las decisiones van a tener una, dos, tres, cuatro o múltiples opciones. Ya normalmente si la pregunta es dicotómica son dos opciones, sí o no, A o B, etcétera. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Las decisiones, ustedes ya saben, que siempre traen consecuencias. No existe la decisión perfecta. Vamos a tener consecuencias, ya sea favorables y desfavorables. Pero aún así, en ese escenario hay que elegir, hay que tomar una decisión. Cuando yo no sé cuál será la mejor decisión, es cuando hago uso de la estadística para poder intentar predecir cuál es la menos mala o cuál es la mejor, dependiendo del punto de vista que quieran ver las cosas. ¿Ya? Entonces, bajo cierta incertidumbre, porque nosotros no podemos leer el futuro, quizás la experiencia nos lleva un poco a vislumbrar algo del futuro, pero normalmente no tenemos esa capacidad. Es la estadística la que nos permite crear escenarios posibles o recrear escenarios posibles del futuro y tomar decisiones. Como el futuro está en constante movimiento, eso no me garantiza 100% que las cosas van a ser como yo espero. Pero es altamente probable que así sean si no cambian las condiciones con las cuales yo hice mi predicción. ¿Ya? Eso más o menos de un punto de vista más filosófico, como podemos interpretar. Bueno, el método estadístico la verdad es que es bastante complejo. Vamos a tener acá un mapa conceptual que nos va sintetizando. No es mi intención profundizar en el método estadístico en esta clase. Esto es solamente un recordatorio con lo que ustedes vieron en bioestadística, así a grandes rasgos. Vamos a ver dos aspectos principales, la planificación y la ejecución. Y la planificación tiene que ver con definir objetivos, que va muy de la mano con lo que es metodología de la investigación, pero ahora centrado en un micromundo dentro de la investigación gigante que es el análisis de datos. ¿Cuál es el objetivo con mi análisis? ¿Cierto? ¿Cuál es la población de estudio? ¿Ya? No es lo mismo la población del estudio completo, porque el estudio puede ser de todos los ariqueños, probablemente, pero en un análisis puntual de ese análisis global, quizás yo me podría encontrar con que voy a hacer un análisis de solo las mujeres ariqueñas. Entonces probablemente cambia mi población para el análisis, pero no cambia la población del estudio. No sé si se entiende esa lógica. ¿Ya? El diseño de la muestra, eso va muy de la mano con la metodología de la investigación general, cuál es la unidad de observación, no debería cambiar entre la investigación grande y los pequeños análisis, debería ser la misma, coherente. El plan y tabulación y análisis de datos, eso tiene que ver con la operacionalización de las variables, cómo yo defino cada una de estas variantes, ciertas variables, y cómo eso me permite hacer ciertos tipos de análisis, que lo vamos a ver más adelante en la próxima clase. ¿Ya? Recolección de información. Por la parte de la ejecución tenemos la recolección de información y el análisis propiamente tal de los datos, que es lo que nosotros vamos a hacer con la segunda parte del trabajo. ¿Ya? En el trabajo, en la primera parte, ¿cierto? Yo les pedí el trabajo de taller, hacer una planificación desde el punto de vista epidemiológico, obviamente, y en la segunda parte les voy a pedir que vayan a recolectar los datos y que con eso van a tener cada uno una base de datos con la cual podemos hacer un análisis. Entonces ahí vamos a estar yendo a esta parte de ejecución. La verdad que no lo estamos viendo de manera al pie de la letra del método estadístico, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista desde la epidemiología. Pero algunos conceptos concuerdan, coinciden. Bien. La estadística o la bioestadística nosotros las vamos a entender desde dos puntos de vista. Uno es la estadística descriptiva y otro es la estadística inferencial. Para hacer estadística inferencial primero tengo que hacer estadística descriptiva, porque tengo que ver qué es lo que voy a analizar con fórmulas matemáticas, con proyecciones a largo plazo, predecir el futuro o buscar diferencias en el presente, etcétera, 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 que eso va con los diseños. Cuando hablo presente, futuro, estoy hablando de algo prospectivo, retrospectivo, algo longitudinal, transversal, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces, la estadística dice acá, se llama estadística descriptiva al conjunto de técnicas que permiten ordenar, resumir y presentar la información recolectada. Entonces es más que nada tomar los datos, sacar ciertas fotografías y presentarlas al público, por así decirlo, hacer una muestra de arte, por decirlo a modo de analogía. ¿Ya? Desde un punto de vista más concreto, yo tengo, según ustedes tuvieron el Excel ya, ¿cierto? Tengo el Excel, ¿cierto? Con el ID
Y tengo las variables, y acá puedo tener quizás la variable sexo, ¿cierto? Y acá en función de cada individuo que tenemos, ustedes van colocando ID1, sexo masculino, ID2, sexo femenino, ID3, femenino, y así sucesivamente. Pero eso es la base de datos, en realidad es la tabulación. La descripción tiene que ver con esto y llevarlo de una forma más amigable. Entonces yo perfectamente podría tener un gráfico de sectores donde digo, esta es la proporción de mujeres y esta es la proporción de hombres, ¿ya? O masculino y femenino, ¿sí? Claro, porque acá puse, esta es una H, no se van a confundir, ya. Bien, masculino o femenino, ¿ya? Y acá puse hombre o mujer, cambié las palabras. Bueno, borremos para que no se malinterprete. ¿Cuál es el porcentaje femenino y cuál porcentaje masculino? Ahí sí, para que sea coherente con el ejemplo. Bien. Bueno, esto es estadística descriptiva. Esto es mostrar, ¿ya? Así son las cosas. Pero esto no es inferencia. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a empezar a trabajar con las próximas clases. Esta clase nos vamos a enfocar solo en la descripción. Bien, esta solo pretende hacer una descripción cuantitativa del fenómeno sin proyectar aún los resultados a la universalidad del fenómeno. El primer paso consiste en ordenar la información en una base de datos, que fue lo que mostré en el ejemplo superior izquierdo. ¿Ya? Y después, al presentarlo, el ejemplo superior derecho. Bueno, ustedes se imaginan, con un poquito de imaginación tenemos el gráfico. Lo que vemos ahora es una diapositiva que nos muestra una salida de un software estadístico. En este caso este es el SPSS. Nos está mostrando las variables como están en el software, de manera similar a lo que nosotros podríamos ver en la vista de variable, vista de datos en el SPSS, para que tengan una imagen de otro software que también es bien famoso en salud, ¿ya? Pero es menos amigable desde el punto de vista estético y funciona en base a comando. Que nosotros estamos utilizando en base tiene una interfaz, va con los clics, te va seleccionando lo que va a hacer. Una imagen un poquito más amigable y bonita del mismo software anterior, una versión un poquito más moderna, ¿cierto? Pero ahí ya podemos ver la vista de las variables con los datos ahí. Bien, entonces, como nosotros ya manejamos el tema de la operacionalización, desde el punto de vista de la estadística descriptiva, entonces, nosotros es importante que tengamos claro, por eso hicimos una operacionalización previa en clases anteriores, que tengamos claro en qué escalas van a estar cada una de las variables. Por ejemplo, el sexo, ¿cómo la voy a medir? Entonces el sexo no tiene otra opción que ser una variable cualitativa dicotómica, y si es género, politómica. La edad puede ser numérica, puede ser ordinal, puede ser nominal, entonces lo tiene que definir el investigador, ¿ya? Según el ejemplo que veíamos más atrás, ¿cierto? El sexo va a tener escala nominal, la edad va a estar de forma numérica, índice de razón numérica, IMC numérica de razón, y el socioeconómico en escala ordinal. Y ahí tenemos los ejemplos de todas las escalas posibles. Bueno, en esta clasificación que está, faltaría el ejemplo de intervalar, pero ya sabemos que intervalar o de razón nosotros lo vamos a interpretar como una variable numérica. Y acá otro ejemplo, ¿cierto? De cómo me aparece una tabla que ya me está mostrando los resultados. Me aparecen las categorías, 0 es hombre, 1 es mujer, me dice la frecuencia de hombres que hay y la frecuencia de mujeres, o sea, el recuento, la cantidad de sujetos que son hombre y mujer, ¿ya? Acá me da el porcentaje, que sería como la lógica de la prevalencia, ¿cierto? 63 hombres equivalen al 18% y 279 mujeres equivalen al 81,6% redondeado, ¿ya? Y ahí eso me hace un 100. Y esto es la frecuencia acumulada. La voy a explicar cuando veamos una variable politómica. Acá es un poquito difícil de explicar, ¿ya? Así que dejémosla en stand-by. ¿Cómo grafico también esta variable? ¿Cómo la presento? ¿Cómo la describo? Acá tenemos un gráfico bastante feito. Yo creo que ustedes van a hacer unos más bonitos. Que me muestra, por ejemplo, porcentaje de hombres 18,42, que fue lo que vimos antes, y de mujeres 81,6. Voy a retroceder, ¿cierto? Que es lo que estábamos viendo acá. ¿Ya? Ahí, perfecto. Y eso, a esto que darle el n, nunca debe faltar el n, ¿ya? N igual
342. Entonces ustedes le escriben ahí 342. Ya no olviden eso. Por lo general un gráfico tiene un título, tiene la figura, tiene las categorías y tiene el tamaño muestral, al menos. Si usasen abreviaturas, ¿cierto? Debería tener ahí abajo una leyenda que explique a qué corresponde cada abreviatura. Permiso, tomo un poquito de café. Ya, seguimos. Bien. Representación de la variable nivel socioeconómico. Entonces tenemos acá nuevamente una salida. Ahora tenemos acá las categorías, ¿cierto? Y que están acá abajo. No aparece el 1 porque no hubo ninguna persona que reportara el nivel socioeconómico alto. Entonces se eliminó. ¿Ya? Esto es relativo. Si ustedes quieren destacar que no hay personas con nivel socioeconómico alto, lo pueden graficar. Debería aparecer un 0, un 0, un 0. ¿Ya? Eso se puede configurar. Se puede agregar o quitar. Bien. Misma lógica anterior, recuentos de las personas que están en cada una de las categorías, pero aparecen los porcentajes que ya lo habíamos visto antes. Esto a qué equivale del total, esto a qué equivale del total, y esto a qué equivale del total, y esto último a qué equivale del total. Y ahora quiero explicar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se mira en una dirección descendente, de superior a inferior, y el primer porcentaje es, o sea, en la categoría 2, por lo general sirve para variables ordinales porque tienen un orden, por eso podemos decir descendente. La categoría 2 representa el 4,17, entonces acumulo desde 0 hasta 4,17%. Luego la categoría 3, ¿cierto? Tiene un 24, entonces sumo el 4 con el 24 y me arroja hasta ahí, llevo acumulado un 28% del total. Luego con la categoría 4, ese 28 lo sumo con el 57,44 y me da el 86,31. Y ahí llevo acumulado entonces un 86% del total. Y por último sumo con la última categoría y eso tiene que cuadrar en un 100%. En otras palabras, lo que estamos haciendo es ordenar, ¿cierto? Y ver la categoría cuánto aportan, cuánto van acumulando hasta llegar al 100%. ¿Ya? Va a tener una utilidad para cuando veamos otras medidas descriptivas, pero la vamos a mostrar después. Por ahora que se entienda eso. Tenemos nivel socioeconómico entonces. Como graficamos esto mismo que está acá, ¿cierto? Esta parte que es la esencial. Ahora se va a llevar a un gráfico y acá me aparece entonces. Un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel. Vemos los colores. Obviamente falta el N, que yo les dije que tienen que agregarlo siempre. ¿Ya? Bien. Esto la verdad que no lo voy a profundizar mucho. No le tome mayor importancia. Es un contexto histórico. Antiguamente, cuando no existían los computadores, lo que se utilizaba mucho esto gráfico de tallo y hoja. Ahí está, tallo y hoja, que en realidad me sirve para ordenar los datos, igual para ver la frecuencia. Si ustedes lo giran en 90 grados hacia la izquierda, les va a quedar algo muy similar a un histograma. ¿Ya? Esa rayita no sé por qué salió, problemas con mi mouse. ¿Y cómo se arma? En realidad tiene un 2 con asterisco y un 2 sin asterisco. En realidad esto corresponde a la decena. Entonces acá voy acumulando a la izquierda las decenas y a la derecha las unidades. En la izquierda con asterisco son las decenas que van a ir acompañadas de la unidad 0 a 4 y la sin asterisco la decena que van acompañada con la unidad 5 a 9. Entonces si una persona tiene 23 años, yo la ubico acá el 3. Otra persona tiene 24, anoto el 4. No hay ninguna persona con 25 a 29 años, por eso que está vacío. Luego hay una persona con 31, otra con 31 y otra con 34. Luego acá una 2 con 35, 2, 4, 5 con 36 y 2 con 38. Una con 40, 2, 3, 4 con 40 y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la lógica del diagrama tallo y hoja. La verdad que no voy a profundizar más porque más que nada para comentar el contexto histórico de cómo se ordenaban todos los datos. Hoy en día tenemos software computacionales que lo hacen en un par de clics. Y tenemos el contraste de hipótesis y todo eso, así que no tiene mayor relevancia. Puede que algún problema determinado sea importante estudiarlo de esta forma, pero yo creo que podrían pasar en adelante.
Bueno, acá tenemos un ejemplo de la edad que está categorizada. O sea, nosotros vimos en una diapositiva anterior que la edad era de razón, o en otras palabras, numérica. ¿Ya? Pero acá se hizo un tratamiento de la edad y se convirtió en algo numérico, de algo numérico a algo categórico. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un error, sí, en esta categorización. Porque, ¿qué pasa si alguien tiene 30 años? ¿Va acá o va acá? ¿Ya? Entonces, normalmente esto se deja, si estamos en entero, hasta el 29 y de ahí partiría del 30. ¿Sí? O si lo dejamos del 30, acá debería partir en el 31. Hay que tener cuidado con eso. Pero más allá de ese detalle, la lógica se entiende, ¿cierto? Y es que tengo dos personas entre 20 y 30 años, tengo 12 personas entre 30 y 40 años y así sucesivamente, ¿ya? La misma lógica tenemos los porcentajes y acá tenemos lo acumulado con la lógica que estábamos hablando hace un momento, ¿cierto? Creo que no vale la pena profundizar mucho más con eso. Una tabla, ¿cierto? Un gráfico de barras donde están ordenadas las edades. Bien. Algunas personas también construyen estos histogramas con... Estaba tomando un poquito de café. Construyen estos histogramas con variables cualitativas ordinales politómicas que tienen muchas categorías. ¿Ya? Sí se pueden hacer, pero yo les dije que prefiero los histogramas con variables cuantitativas numéricas. ¿Ya? Hay que evitar esto, pero desde la metodología general también van a ver esto que les estoy mostrando ahora, porque esto viene de la metodología general. Lo importante es que el histograma tenga un área de la barra que es proporcional a la frecuencia que está representando. Entonces, cuando nosotros deseamos construir un histograma, ¿cierto? En que la tabulación represente intervalos de distinta longitud, entonces lo que tenemos que hacer es un ajuste para que cada barra represente al intervalo que corresponde. Entonces, las frecuencias ajustadas es la frecuencia observada dividido por la longitud del intervalo. Y acá si tenemos esta tabla, es un ejemplo, porque a veces nos equivocamos, ¿cierto? Que viene de una fuente, ¿ya? Dice, la siguiente tabla muestra la frecuencia de accidentes caseros por rangos de edad. Entonces, si yo tengo de 0 a 3, tengo una frecuencia de 30, de 3 a 5 años de 50, de 5 a 10 años de 40 accidentes, de 10 a 30 de 60 y así sucesivamente. Si usted fuera un funcionario de salud pública que tiene que tomar decisiones y distribuir dineros para tomar medidas preventivas sobre esta problemática en salud, lo más probable es que ignorando la longitud y lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? Nosotros destinemos gran parte de los recursos a esta población, porque es que tiene más accidentes que entre los 10 y los 30 años, o sea, una población entre adolescente, adulta, joven, ¿ya? Esa sería quizás nuestra decisión. Entonces, acá nosotros tenemos el gráfico que en realidad estaría avalando esa decisión, ¿cierto? Pero ahí aparece el error de lo que estábamos mencionando. El área, ¿cierto?, de estas barras no es proporcional a la longitud de los intervalos, porque tengo un intervalo de 3 puntos, de 2 puntos, de 5 puntos, de 20 puntos. Entonces, estos datos que parecieran ser correctos, en realidad, sí, graficado está bien, proceso matemático, pero la interpretación está mal. Y nos puede llevar a conclusiones erróneas y a tomar decisiones erróneas. Imagínense el costo que podría significar eso. Entonces, para eso está esta fórmula de la frecuencia acumulada, donde tengo la frecuencia de 30, ¿cierto? Que esa es la frecuencia observada en el primer rango, 30, ya que lo divido por la longitud. ¿Cuál es la longitud? 3 puntos. Entonces, 30 dividido en 3, ¿cierto? Me queda igual a 10. Y eso es lo que me muestra acá, 10 puntos. Lo mismo para cada uno. Y si graficamos nuevamente, voy a volver atrás. Miren la forma, ya, para que no retrocedan. Y vamos a ver el nuevo gráfico ajustado.
Y cambia absolutamente. Miren, donde yo estaba destinando todos los recursos para hacer campañas preventivas, para intervenir a ese grupo, ¿cierto? Ahora significa que es el menos importante. En realidad, donde yo tengo que centrar todos mis recursos es en estos rangos etarios, en el 3 a 5 y en menor medida en el 0 a 3 y en el 5 a 10. Pero ahí donde están, en realidad es en la infancia donde están los problemas y donde hay que invertir todos los recursos. Voy a tomar un poquito de café, perdón. Ya, seguimos. Bien, entonces, aparece un concepto ahora que se llama estadígrafos o estadísticos, ¿ya? Esto ya para mí es más importante. Dice, son resúmenes numéricos que se construyen con toda la información de la muestra y permiten analizar su estructura. Entonces, vamos a ver, dice, pueden construirse estadígrafos para distintos fines. Sin embargo, estudiaremos 3 tipos de ellos. Ya, es importante saber que existen desde el mundo matemático, estadístico, existen muchos tipos de estadígrafos o estadísticos, que son sinónimos las palabras, ¿ya? Nosotros, o yo voy a seleccionar los más importantes que se aplican en el área de la salud, entonces no son los únicos, ya existen más cosas. Me voy a centrar en 3 agrupaciones, estadígrafos de posición, estadígrafos de tendencia central y estadígrafos de variabilidad o dispersión. Es importante que se hagan una especie de mapa conceptual para que sepan más o menos a qué corresponde cada uno. Vamos con los estadígrafos entonces. Antes de entrar a los de posición de lleno, vamos a hacer una introducción. Dice, los datos deben ordenarse en un ranking ascendente. Y tenemos un ejemplo de 4 datos numéricos, ¿cierto? 7, 12, 15, 13. Entonces el primer dato es el 7, el segundo dato es el 2, el tercer dato es el 13, el cuarto dato es el 15. Eso se refiere con ordenarse en un ranking ascendente. ¿Ya? Y si nosotros colocamos un eje ordenado, entonces tenemos ahí el 7, ahí tenemos el 12, ahí tenemos el 13 y después vendría el 15 y así hasta el máximo número que tengamos. Bien, en ese contexto entonces aparecen nuestros estadígrafos de posición que se definen como aquellos que dan información acerca del orden en la estructura de la muestra. Entonces, como ya vimos que nosotros podíamos ordenarlos, en ese orden el primer número que ordenamos recibe el nombre del mínimo y el último número que ordenamos recibe el nombre del máximo. Entonces ya tenemos los primeros estadígrafos de posición, el mínimo y el máximo, ¿ya? También si nosotros dividimos la muestra en 100 partes iguales, vamos a observar que nos aparecen 99 percentiles, que normalmente se anotan como una P con una K entre paréntesis o entre paréntesis el percentil, ¿ya? El orden. Entonces es dividir en 100 partes y cada 1% es un percentil. Entonces vamos a ver acá. Entre 2 percentiles la distancia que hay es 1%, porque tengo el percentil 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá tenemos un gráfico que nos habla un poquito de los percentiles, siguiendo la lógica que estoy desde el mínimo hasta el máximo, ¿cierto? Y eso lo divido en 100 partes iguales, entonces puedo marcar distancias, ¿sí? Si este es el percentil 5, entonces el percentil anterior es un 5% menos un 1%, sería un 5 menos 1, 4. Eso es más o menos la teoría para explicar y entender los percentiles, ¿ya? Pero lo vamos a ver un poquito más aplicado en algunos ejemplos. Estadígrafos de posición. Para el cálculo de los percentiles en variables medidas en escala ordinal, ¿ya? O numéricas. Bueno, en este caso, el percentil va a corresponder al lugar donde se iguala, ¿cierto? O se supera por primera vez ese orden. O sea, los datos son una cosa y los porcentajes son otra cosa. Los percentiles yo los veo en los porcentajes, ¿ya? No en los datos, no en la frecuencia numérica.
como veíamos en las tablas, sino solo los porcentajes. ¿Se acuerdan que yo les dije al comienzo que les explicaba la frecuencia acumulada, pero más adelante le iba a retomar? Bueno, ahora llegó ese momento, acá es donde vamos a retomar eso. La frecuencia acumulada es la que me sirve para ver el orden de los percentiles de la distribución de los datos, y es donde yo voy a ir a buscar entonces estos valores. Ejemplo, entonces una variable, acá tenemos cualitativa ordinal, ¿cierto? Donde tengo un porcentaje, esta es la categoría, pero acá tengo los porcentajes. Y acá esto está ordenado del 0 al 100, ¿ya? Y ahí tengo la línea. Es acá donde ya tengo los primeros taquígrafos de posición, que uno es el 2 y el otro es el 5. Yo los busco acá en los valores más bajos, el mínimo, ¿cierto? Está acá, en 2, y el máximo está en 5, y los interpreto según sus conceptos. Entonces, el percentil 1, 2, 3 y 4% corresponden a la categoría medio alto, ¿ya? Porque acá en la frecuencia acumulada está hasta el 4,17, o sea, contiene o supera al 1, 2, 3 y 4, pero no contiene ni supera al 5, por ejemplo. Bien, acá en la categoría medio tenemos desde el percentil 5 hasta el percentil 28, ¿ya? Incluye el percentil 25 también, que es uno de los importantes porque por primera vez lo iguala o lo supera. O sea, todos esos percentiles equivalen a el nivel medio. Tanto el 6, el 7, el 5, el 6, el 7, etcétera, 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 hasta el 25, 26, 27, 28. 29 no. ¿Y 29 dónde está? Acá, porque acá lo supera por primera vez. Ya supera o iguala. Entonces del 29, 30, el 50, el 60, el 70, el 80, el 85, el 86 están todos acá, en nivel socioeconómico bajo. ¿Ya? Bien. Y así sucesivamente. Esa es la lógica. En el caso de variables numéricas, es un poquito más complejo, pero también lo hace el software. El valor mínimo es el número más chico, el valor máximo es el número más grande, en este caso es la edad, el ejemplo, ¿ya? Y cada una de las frecuencias igual se llevan a porcentajes, y es ahí donde nosotros buscamos dónde está el percentil 25, que equivale a 51 años, el percentil 50 a 63 años, y el percentil 75 a 71 años, ¿ya? En realidad todo esto lo da el software, no lo calculan ustedes a mano, así que para que no se asusten. Software yo se lo pido y lo interpreto. Ya, y eso lo vamos a ver más adelante, así que no es necesario que sepan crear percentiles. Sí es importante que lo sepan interpretar, qué significa, pero no calcular ni crear, porque eso lo va a hacer el software. Bien, esos son los estadígrafos de posición. Entonces, como para ir cerrando un poquito toda esta parte, dice... hay estadígrafos, hay percentiles que por la popularidad de interpretación que tienen reciben el nombre propio, y entre ellos tenemos algunos ejemplos. Entonces tenemos los cuartiles, tenemos los quintiles, tenemos los deciles. Ustedes los conocen, ¿cierto? Tomamos un poquito de café. Está muy rico mi café. Ya. Los cuartiles entonces son aquellos puntos que dividen a la muestra ordenada en 4 partes iguales. Entonces esas 4 partes están marcadas por un corte en el percentil 25, que sería lo mismo que el cuartil 1, en el percentil 50, que sería lo mismo que el cuartil 2, y en el percentil 75, que es lo mismo que el cuartil 3. Y ahí, si ustedes hacen la línea, voy a hacerla mejor. Ahí. Percentil 25, percentil 50, percentil 75. ¿Cierto? Acá es el mínimo, acá es el máximo. Y ahí pueden ver con estos 3 cortes cómo me parecen 4 partes iguales. Ustedes se imaginan que son iguales. Bien. Quintiles, la misma lógica anterior, pero ahora en vez de 4 me lo parte en 5. ¿Ya? Entonces sería el 20, el 40, el 60 y el 80. ¿Sí? Y tengo las 5 partes. Y si es deciles, bueno, habría que extender esto, me lo parte en 10 partes. Pero no tengo 9 deciles.
el decil 1, que es el 10, el 2, que es el 20, y así hasta el 90, y eso me lo parte en 10. ¿Ya? Esto tiene que ver con lo que es la gratuidad, por ejemplo, que ustedes deben estar familiarizados, los beneficios o los beneficios sociales que están dados en función de los cuartiles o quintiles. ¿Ya? Bien. Pasamos a otro punto ahora. Eso eran los estadígrafos de posición. Ahora hablemos de los estadígrafos de centralización, ¿ya? Otros. Cada vez que se observa un fenómeno cuantitativo numérico, en este caso, nos interesa saber si los datos recolectados se aglutinan en torno a ciertos valores representativos que son propios del fenómeno estudiado. Tiene que ver con lo que hablábamos de la campana de Gauss, cuando dentro de la media más o menos de desviación estándar se concentraban todos los valores, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en la edad de los jugadores profesionales de fútbol, la experiencia nos dice que sus edades varían entre los 17 y 35 años, siendo raro, pero no imposible, encontrar jugadores de más de 35 años o menos de 17 años. Además, sabemos que la gran mayoría de estos jugadores tienen entre 23 y 30 años. Ahí tenemos un ejemplo concreto de aglutinación de datos en una población determinada. Ahora la pregunta general se hace obvia, dada una colección de datos. ¿Es posible saber a qué valores tienden dichos datos? La respuesta entonces la entregan los llamados estadígrafos de tendencia central. Así es como yo puedo saber dónde están aglutinados o centralizados los datos de un grupo grande. ¿Ya? Bien. Entonces, los estadígrafos de tendencia central, hacia el centro, hacia la aglutinación, ¿cierto? Van a ser aquellos valores hacia los cuales tienden a aglomerarse los datos de una muestra. Entonces, si tiene una distribución normal, vamos a tener una clara aglutinación de datos, pero si no tiene una distribución normal, probablemente no funcionen los estadígrafos de centralización porque es probable que no estén aglutinados, ¿ya? Bueno, estos estadígrafos son la moda, la mediana, el promedio o la media. Eso es importante que se los sepan. Sí, sí o sí, porque están en todos los papers, por lo general. La moda no tanto. Bueno, la moda, ¿por qué? Porque se usa principalmente en variables cualitativas, ya sean nominales o ordinales, y tiene que ver con la frecuencia que más se repite. En la moda, porque está de moda lo que todos tienen, lo que todos quieren. Bien, entonces... este es el porcentaje más alto, esa es la moda. ¿Ya? La mediana es el punto que divide a la muestra en dos partes iguales. O sea, si yo tengo los datos ordenados, ya no en la aglutinación, sino que divido una mitad de datos y otra mitad de datos, independiente de que estén separados o no muy separados. Busco la mitad simplemente. Si la variable es cualitativa, es el percentil 50 o cuartil 2. ¿Ya? Dice, es apropiada para escribir los datos medidos en escala ordinal o de razón, ya sean discretos o continuos. La forma calcularla ya fue revisada, sí, porque la hemos visto en diapositivas anteriores. Y retroceden un poquito, a ver si me resulta esto. Acá, en una variable cualitativa politómica, la mitad de los datos está en el percentil 50. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener la mediana, percentil 50. Ahora, si la variable es numérica, que me la da el software, es más difícil de ver como en una tabla, yo se la pido y dígame cuál es la mediana, y tengo la mediana también, ya percentil 50, 63, ahí está, ya percentil 50. Bien, seguimos. Entonces aquí tengo un ejemplo. Promedio o media, ¿ya? Es lo mismo hablar de promedio o media. La media es el punto en donde se ubica el centro de masas de la muestra, el estadígrafo de tendencia central más conocido, usado y abusado, y se calcula según la siguiente fórmula. Exacto. Ya uno de las críticas y errores que más hay en los papers más antiguos, ahora ya no tanto, es que todos ocupaban la media. Y la media no siempre es la medida adecuada, porque si los datos no tienen una distribución normal, no hay aglutinación. Y si no hay aglutinación, ¿cómo puedo ocupar un estadístico o un estadígrafo que por esencia mide aglutinaciones? Mide centro de masa, es sinónimo de aglutinación.
Entonces no tiene sentido. Y es ahí donde la mediana empieza a reemplazar a la media. Entonces, si tiene una distribución normal, la media es lo ideal. Si no tiene una distribución normal, entonces la mediana podría ser la medida ideal para ver más o menos un resumen de los datos. ¿Ya? Bien. La media tiene la característica que solamente se puede aplicar a variables numéricas. Esto podría ser pregunta de prueba. No puedo aplicar una media, ¿cierto? A una variable cualitativa, ordinal o nominal. ¿Ya? Imposible, no se puede. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero en el software yo lo hice y me lo dio. Sí, sí se puede matemáticamente, pero no tiene ningún sentido la interpretación. Ese es el detalle. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la media. Siguiendo un poquito la utilidad de estos estadígrafos de centralización para después pasar a los estadígrafos de variabilidad, es que vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Y acá dice, consideraremos las calificaciones en anatomía de dos alumnos, Pedro y Pablo. Entonces Pedro tiene puros 4 y Pablo tiene un 2, un 3, un 7, un 4, un 6, un 5, un 1. Promedio en ambos 4. Es acá donde aparece la crítica a estos estadígrafos de tendencia central, ¿cierto? Donde yo veo que dos sujetos, o puede ser dos poblaciones, dos grupos también, estamos simplificando, esto es un ejemplo nomás solamente, dos sujetos tienen la misma media. Entonces yo puedo asumir que son iguales, pero si yo veo el recorrido y analizo la historia, veo que no son iguales. Obviamente acá, como esto es un ejemplo creado, es súper fácil de observar eso, pero si usted tiene miles de datos, no va a ser tan fácil observar si hay variabilidad, dispersión o no, ¿ya? Entonces, para eso, bueno, ¿qué dice acá? Como se observa, tanto Pedro como Pablo tienen idéntico rendimiento en promedio, sin embargo, ¿quién tiene rendimiento más homogéneo? Esa es la pregunta, que va de la mano con este concepto de variabilidad, ¿ya? La respuesta la encontramos en los estadígrafos de variabilidad o dispersión. Entonces, aquí el apoyo cuando ya la tendencia central no me sirve. Va a depender del caso, cuál es el mejor estadígrafo entonces. Normalmente ocupamos de todo un poco, hacemos un mix y después razonamos y le damos más importancia a uno sobre otro, ya cuando hacemos una investigación. Pero eso yo creo que quedaría para el próximo año, la asignatura de metodología de la investigación 2. Entonces, acá tenemos los estadígrafos de variabilidad, recorrido intercuartílico, varianza y desviación estándar. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el recorrido? Se llama recorrido a la variable de la diferencia entre el mínimo y el máximo. ¿Se acuerdan el primer estadígrafo de posición que hablamos? Mínimo y máximo. Entonces tomo el máximo, le resto el mínimo y ahí tengo el recorrido. ¿Ya? ¿Cuál es el máximo en Pedro? 4. ¿Cuál es el mínimo en Pedro? 4. 4 menos 4, 0. Ese es el recorrido de Pedro. ¿Cuál es el máximo en Pablo? 7. ¿Cuál es el mínimo en Pablo? 1. 7 menos 1, 6. Ese es el recorrido. Y nos aparece entonces ahí los recorridos cada uno y podemos establecer una diferencia, podemos identificar la diferencia en realidad entre ambos rendimientos, porque la media no nos habla de esa diferencia, la media es 4 en ambos. ¿Ya? Procesen un poquito mientras tomo otro sorbito de café. Bien. Entonces, el recorrido se puede calcular si la variable está medida en a lo menos escala ordinal. ¿Ya? Nos sirve para las cualitativas nominales. En las ordinales igual es cuestionable. Es ideal para las numéricas por lo general, pero sí hay excepciones para lo ordinal. Bien, otro caso. ¿Qué pasa si a Pedro le fue pésimo en la primera, le fue ideal en la última, excelente, pero siempre se mantuvo en 4, y en cambio Pablo se mantiene súper variable? La media es la misma, el recorrido me va a quedar como el mismo, ¿cierto? Entonces, yo sigo sabiendo, esto hipotéticamente, esto en un ejemplo, ¿cierto? Sigo sabiendo que Pedro es distinto a Pablo, ¿ya?
vuelvo a insistir, en los datos reales no siempre se ve así. Entonces ahí viene un análisis y un proceso más profundo. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, como yo sé que Pedro, o tengo la sospecha, o tengo la intuición de que Pedro sigue teniendo un rendimiento más homogéneo, me voy a ir a otro estadígrafo de variabilidad que se llama recorrido intercuartílico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa en palabras simples? Así como era el recorrido, pero ahora entre dos cuartiles. ¿Qué cuartiles? El tercero con el primero. Para eso tengo que identificar el estadígrafo de posición, cuál es el cuartil 3, cuál es el cuartil 1, y con eso después hago la resta, cuartil 3 menos cuartil 1, y así tengo el recorrido intercuartílico. ¿Ya? Bien, lo vamos a hacer. Déjenme tomar un poquito de café. Disculpen tanta interrupción. Bien. No creo que se me enfríe el café, porque se me está enfriando. Para eso vamos a hacer un Excel mejor. Entonces yo voy a tener todas las notas posibles. Tengo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Y voy a ver la frecuencia que tiene Pedro. ¿Ya? O sea, Pedro tiene una nota 1, 5, 4 y un 7. ¿Sí? Ahí. Ahí para que lo procesen ya. Un 1, 5 4 y un 7. ¿Sí? Esa es la frecuencia. O el recuento, si lo quieren llamar. Si esto yo lo llevo a porcentaje, entonces, ¿cuál es el total de notas que tiene Pedro? Tiene 7 notas, ¿cierto? 7. Bueno, no se ve, pero 5 más 2 es 7. Entonces, 1 de 7, ¿qué representa? Regla 3 simple, entonces, ¿cierto? Abajito. Si 7 equivale al 100%, entonces 1 ¿a qué porcentaje equivale? 100 por 1, 100 dividido en 7. 100 por 1, 100 dividido en 7, 14,28. Entonces x equivale a 14,28. ¿Qué significa eso entonces? Que acá esto equivale a 14,28. Por lo tanto, una nota 7 también equivale a 14,28. Y la nota 5, o sea, 5 notas 4, en realidad la frecuencia de 5, ¿a cuánto equivale? Misma lógica, regla 3 simple, entonces, si 7 equivale a 100%, 5 ¿a qué porcentaje equivale? 5 por 100, 500, dividido en 7, 71,42. ¿Ya? 71,42 o 43. Bien, eso equivale, en realidad debería reemplazarlo ahí, ¿ya? Eso equivale a esto. Entonces ya sé que una nota equivale a 14%, una nota a 14% y 5 notas equivalen a 71. Si esto yo lo sumo, todo eso me vale a 99,98, lo vamos a redondear en 100%. Y esos son los porcentajes. Porcentaje de nota 1 que tiene Pedro, 14,28. Porcentaje de nota 4 que tiene Pedro, perdón, 71,4. Y porcentaje de nota 7 que tiene Pedro es 14,28. Voy a tomar todo el café, ya para no hacer más interrupciones. Ouch. Ouch, estoy mojando. Ya. Perdón las interrupciones, pero necesito el café. Si no, no lo tomaría, créanme. Bien. Entonces,
A esto yo le agrego, bueno, si tiene notas 2, no tiene notas 2, 0. Tiene notas 3, no tiene 0. Y todo eso equivale a 0%, 0% y la misma historia para abajo. ¿Ya? A esto yo lo llevo después a frecuencia acumulada. ¿Cierto? Y esto es 14,28, 14,28 más 0, 14,28 más 0, 14,28 más 71,42, eso me da 85,7, más 0, 85,7 más 0, 85,7, más 14,28, 100. 99, algo, pero dejémoslo en 100. Bien, entonces, acá nosotros ya tenemos la frecuencia acumulada. Todo este show es para que podamos identificar cuál es el percentil 25. ¿Dónde está el percentil 25? Acá lo iguala o supera por primera vez. Porque acá por segunda vez, acá por primera vez, ¿cierto? El 25. O sea, percentil 25 es igual a nota 4. ¿Dónde está el percentil 75? ¿Dónde es igual o supera por primera vez? Acá. Entonces, percentil 75 es igual a 4. Y la fórmula que nos habla del recorrido intercuartílico, todo eso para explicar esto, ¿cierto? Es la diferencia entre los cuartiles tercero y primero. Tengo la calculadora ahí, pero bueno, ahí está. Tercero y primero, ¿ya? Entonces, tercero, que es 4, menos el primero, que es 4, 4 menos 4. Entonces, recorrido intercuartílico es igual a 0. 4 menos 4, 0. Todo eso es con Pedro. Ahora tenemos que repetir lo mismo con Pablo, pero Pablo tiene unas notas de cada una. Tiene un 1, tiene un 2, tiene un 3, tiene un 4, tiene un 5, tiene un 6, tiene un 7. O sea, repetimos todo este cuadrito con la misma lógica que ustedes ya vieron. Voy a copiar y pegar, ¿cierto? Acá abajito. Pero esto es de Pablo ahora. Pero Pablo, a diferencia de Pedro, tiene una de cada una, que eso me hace 7 notas, ¿cierto? Por lo tanto, cada una equivale a un 14,28. Si yo sumo todos los 14,28 me da 99,96, es como 100. Y acá la frecuencia acumulada, entonces igual a, la primera es igual al 14,28. La segunda va a ser igual a 14,28 más 14,28. Y así sucesivamente hasta llegar a 99,96, que lo vamos a entender como 100. Y ahora yo busco cuál es el percentil 25, que equivale al cuartil 1, ¿cierto? Es lo mismo que el cuartil 1 en Pablo. Está acá. Acá iguala o supera por primera vez el 25%, entonces equivale a nota 2. Percentil 25 equivale a nota 2. ¿Cuál es el percentil 75? Acá lo iguala o lo supera por primera vez, porque acá no alcanza el 75%, acá sí. Entonces equivale a nota 6. Percentil 75, nota 6. Entonces, si hago recorrido intercuartílico, no olviden que esto equivale a cuartil 1 y esto equivale a cuartil 3. Cuartil 3 menos cuartil 1, 6 menos 2, me da un recorrido intercuartílico de 4. Esa es la historia de esto de acá. ¿Ya? Esa es la historia de esto. 4 menos 4, 0. 6 menos 2, 4. Y yo puedo identificar diferencia entonces en la variabilidad de la distribución de los datos entre ambos grupos. ¿Ya? De esa manera. Siguiendo esa lógica. Bien. Bueno, vuelvo a insistir, este es un ejemplo súper recreado ad hoc para explicar esto, pero en la vida real uno no ve hacia el ojo y este es homogéneo, este no es homogéneo, entonces hay que aplicar otras estrategias que son un poquito más avanzadas, pero algo vamos a ver en los talleres, ¿ya? Pero ya tienen ustedes un procedimiento para hacer comparaciones, o sea, ya lo están viendo, de hecho teóricamente lo están viendo, la idea es que después lo pongan en práctica. Bien. Bueno, y el tercer estadígrafo de variabilidad, vamos a partir del concepto desvío. Desvío es la distancia que hay entre un dato y el promedio. ¿Ya? Acá está. En realidad no me interesa que se aprendan la fórmula, pero sí es bueno este concepto, porque después vamos a ver que la varianza va a utilizar todo eso es desvío elevado al cuadrado y va a ser una fórmula matemática y me va a dar un valor, ¿cierto? Y dice, la varianza solo se puede calcular para variables medidas en escala intervalar o numérica. Y ahí va relacionado con esos desvíos. Si yo a la varianza le saco la raíz cuadrada,
llego a la desviación estándar. Y este es el valor que a mí me interesa en realidad. ¿Ya? Todo el camino anterior es para llegar a la desviación estándar, en realidad, que es una medida de variabilidad igual importante y que ya algo estuvimos viendo cuando hablamos del concepto de normalidad en la clase anterior. ¿Ya? Bueno, anterior que era la 10. Pero de anterior porque en el tiempo estamos haciendo al final la 8. Bien. Entonces dice, cuando la distribución de los datos se acerca a una distribución normal, la mayoría de los datos, alrededor del 67, vimos en el dibujito que decía en realidad 68,2, pero está por ahí, está contenido entre el promedio menos la desviación estándar y el promedio más la desviación estándar. Ahí es cuando se arma un rango donde están la mayoría de los datos, ¿cierto? 68% aproximadamente. Según la fuente varían un poquito, ¿ya? Y acá tenemos entonces un ejemplo de desviación estándar, no lo calculan ustedes, no se asusten, no tienen que aprenderse esa fórmula, te lo da el software. Lo que me interesa es que entiendan que si yo combino en una variable con distribución normal, porque en una no normal no me sirve, pero una normal, ¿por qué la normal? Porque la normal tiende a aglutinar los datos. ¿Y cuál es la medida que aglutina los datos que me muestra esa aglutinación? La media. Y acá tengo la media en inglés, ¿cierto? La media. La media tiene la aglutinación, o sea, dice los datos giran en torno a esto, y por otro lado la desviación estándar me da el rango. Porque si a esto le quito esto y le sumo esto, tengo un rango y digo, ya, mira, casi el 70%, 67, 68, están en ese rango. Y yo tengo una idea de dónde están más o menos, en qué valores se mueven los sujetos de mi estudio. Y tiene mucha utilidad, por ejemplo, si yo quiero hablar de un estudio con presión arterial, me sirve mucho saber que la mayoría de las personas están entre 140 y 175 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. O sea, estamos hablando que la mayoría están en un estado de hipertensión. ¿Se entiende, no? Más o menos como para darle un contexto. Hay miles de contextos que se pueden recrear. Yo es el primero que se me vino a la mente. Bien. Bien, eso, grandes rasgos. Qué bueno que no fue tan largo, tan extenso. Creo que lo más importante, recapitulando, es que tengan una buena definición de la estadística, lo que hablamos al comienzo, ¿cierto? De la bioestadística, que se entienda, que entiendan las medidas de posición a grandes rasgos, que entiendan las medidas de centralidad, de tendencia central, las medidas de variabilidad. Creo que eso es importante, que manejen los conceptos a grandes rasgos, no crearlas. El ejemplo que hice yo, por ejemplo, de Pedro, Pablo, calcular el percentil y todo eso, yo no se los voy a pedir que lo hagan ustedes, ya, para que tengan cuidado con eso. Yo se los mostré para que lo entendieran en realidad. El cálculo del recorriente cuartílico es la resta de cuartil 3 menos cuartil 1, es súper simple, pero cómo llegamos a ese número es lo complejo y eso es lo que yo quise explicarles, pero no pretendo que ustedes lo repliquen, así que no va a ser una pregunta de prueba eso, calcúleme la variabilidad o el recorrido entre tal y tal persona. ¿Ya? Los ejercicios de la prueba van a estar más enfocados en lo que vimos nosotros en el taller, en ese tipo de ejercicios, y no en estos ejercicios que estoy mostrando acá. Me interesa que una variable cualitativa dicotómica, vieron que tenía una tabla, que tenía un gráfico, una politómica tenía una tabla, tenía un gráfico de barras, el anterior era de sectores, ¿cierto? La dicotómica de sectores, la politómica de barras. Y una variable cuantitativa numérica por lo general va a tener un histograma, ¿ya? No lo vimos explícitamente acá, vimos por ejemplo el tallo y hoja, que tenía una forma similar al histograma. Tampoco les voy a pedir que creen un tallo y hoja, ya, por lo menos en esta prueba. Bien, esos grandes rasgos, creo que las cosas más importantes las fui destacando. Las fórmulas no pretendo que se las memoricen para nada, las que aparecen ahí. Sí es importante la lógica del desvío, la varianza y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Esas cositas así pequeñitas sí es bueno que las vayan memorizando, que se las aprendan, para que después tengan una idea de la secuencia, cómo nacen esos datos, ¿ya? Bien, esos grandes rasgos, no les quito más tiempo, espero que puedan ver la clase, ¿cierto? No es lo más importante dentro de la serie de las clases, pero van a haber algunas preguntas en la prueba también de lo que hemos visto acá, ¿ya? Que les vaya muy bien, nos vemos, adiós.